Oculta. Hola, hola, ¿qué tal están? Feliz mañana, ¿estoy bien? Sí. Bienvenidos a Veo Ocultas, ya estamos listos para un programa más, hoy que estamos en el 8 de julio del 2024, ¿ok? Solo déjenme poder entrar a mi transmisión. ¿Cómo está don Frederick Goodman? Hello, ¿cómo va eso? ¿Qué tal se escucha? ¿Todo bien? Hasta hace un momento no te estaba escuchando. ¿Ahora? ¿Qué pasó? Sí, ¿Me sí, escuchas? ahora sí, pero me refiero a que hasta que los primeros 20 segundos no te estaba escuchando. ¿Por qué? ¿Porque no querías? ¿Me querías ignorar o qué? Sí, lo intenté. Vamos a ver. No, se escucha No, bien. no había recibido tu audio. No se oye bien. Bueno, vamos a arrancar el tema de hoy. Se titula Un curso de milagros, el libro del maestro. Así que el enfoque que hoy tendríamos es prácticamente que Frederick nos pueda transmitir qué para él significa el libro del maestro, qué es lo que comprendió, qué es lo que le ve de bondadoso, qué es esas recomendaciones en el libro como tal. Así que, buenos días, bienvenidos. Don Frederick, hemos hablado de que el libro, curso de milagros, o un curso de milagros de Helen, bueno, de la escritora, no de la escritora, el libro que escribe Helen Schucman en un dictado, ¿verdad? Se plasma en el libro que es un dictado de Jesús, pues se compone de 3 libros. El libro de los, ¿cómo se llama? El de contenido, llamémosle, ¿sí? El libro de ejercicios y el libro de el maestro que le llaman. Hablamos ya en el programa anterior del libro de ejercicios, el propósito que tiene, más o menos poder escudriñar cuál es la dinámica, en cierta manera. No quisiera usar el término académico porque es un término que está muy prostituido por el sistema, pero cuál es el sistema de aprendizaje o el sistema de ayuda, de colaboración que tiene para el propósito final, que es la rectificación de la mente, de la rectificación de programas dañinos para el ser humano, programas que nos alejan realmente de nuestro verdadero propósito, de nuestra verdadera identidad. Y exploramos un poco más a profundidad esto del libro de ejercicios. Hoy nos toca hablar del libro del maestro, así que en una ayuda muy especial el Espíritu Santo, que pues me ayude a poder conducir este programa el día de hoy. El libro del maestro. ¿Qué es el libro del maestro don Frederick Goodman? Adelante. No me dio tiempo de compartir esto por el WhatsApp. Pero ahora. No, porque a lo mejor está Andri por ahí y quiere ver el programa. ¿Lo mandaste? ¿Mandaste algo? Ahora mismo. No, al grupo de WhatsApp para que Andri también participe si quiere. Ok. Si no está pendiente de los contenidos. Bueno, el libro del maestro, el manual para el maestro, es el tercer contenido de los libros, ¿no? Y se supone o se entiende que la persona o el individuo que ya ha alcanzado cierta madurez espiritual, que ya ha comprendido, por lo menos ya ha leído el libro, ya ha puesto en práctica los ejercicios, entonces ya empieza a estar en un estado, digamos, de comprensión o de conciencia determinado, ¿no? Entonces ¿cuál es ahora tu rol? ¿Cuál es ahora tu propósito? O más bien diría, ¿cómo vas a percibir determinadas cosas ahora que se supone que ya tienes la información teórica, que ya tienes la información práctica? ¿Cómo vas a entender tu papel, ¿no? En todo esto. Y eso es básicamente el punto. Y tiene casi 30 puntos, aparte, lógicamente, también de la corrección de definiciones, ¿no? ¿Tu papel en qué? Perdona, ¿tu papel en qué? Como maestro, o sea, lo que da a entender es cuando estás avanzando de determinada manera, ¿sí? O con cierta, ¿cómo se podría decir? Todo esto es un proceso de deshacimiento del ego, es un proceso de comprensión que estamos todos integrados y que nosotros ya existimos dentro del Creador, ¿no?
aunque hay algunas definiciones que ahí todavía mantiene como Dios, etcétera, ¿no? Que son, están estigmatizadas, ¿no? Pero es para una cuestión de hacerlo fácil, ¿no? De entender. Entonces, estás en un proceso de crecimiento, estás en un proceso de comprensión de la realidad, de entender que todo esto es un sueño, es una ilusión. En consecuencia, vas pasando a ciertos puntos donde, pese a estar todavía en este cuerpo, pese a estar todavía dentro de la ilusión de que no has pasado al siguiente nivel, mm, digamos que desde el punto de vista de la comprensión, ¿sí? Ya has comprendido, has entendido de qué se trata. Ahora la cuestión es cómo va a ser tu, no sé si decir la palabra percepción sea lo correcto, sino tu forma de llevar las cosas a partir de ese momento, porque, como digo, la parte teórica se supone que ya el maestro lo habría entendido. La parte práctica, sí, la está ejerciendo, pero hay algunos puntos que Yeshua, que Jesús, considera que son importantes para la persona que ya ha salido de estar, digamos, metido dentro de la burbuja del engaño y ya está aún dentro de este cuerpo, en esta dimensión, pero digamos que en un estado de conciencia distinto, un estado de comprensión diferente. Entonces, es ahí por donde va el aspecto relacionado con el manual del maestro. ¿Qué relación tiene con la idea que tenemos de maestro? Es decir, no tiene nada que ver con el hecho de convertirse en un guía, un gurú, alguien que ilustre a los demás. No tiene nada que ver con eso. ¿Con qué tiene que ver o cómo es la cosa? A veces se utiliza no solo en el curso, sino en otras literaturas también de evolución de la conciencia, el término terapeuta, ¿no? Y va bien en función de que todo esto lo tenemos que ver desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Entonces, en realidad lo que hace un psicólogo es terapia, ¿sí? Entonces, terapia es un proceso a través del cual con ciertas dinámicas, con ciertos ejercicios, con ciertas claves, se va consiguiendo un objetivo, ¿sí? Un objetivo de sanación. La sanación la podemos ver en el ámbito del cuerpo físico, que es, sí, es una parte que ayuda mucho. Pero la más importante es la mental, ¿no? Porque es donde están los bloqueos que impiden el crecimiento de nuestra conciencia y por tanto nuestra evolución de conciencia y por tanto nuestro avance hacia la siguiente dimensión, ¿no? Por así decirlo, porque básicamente de eso es lo que se trata. Lo que pasa es que a veces decirlo de esa manera suena como un poco extraño, ¿sí? He escuchado incluso gente todavía utilizando palabras como nueva era, cuando esas palabras son más obsoletas, que se utilizaban como etiquetas despectivas en los años 70 y 80, ya ni siquiera no tiene ni sentido seguir usando eso. Porque básicamente estamos hablando de ciencia, o sea, esos son los hechos, ¿no? Que todo es vibración, ¿sí? Que todo es conciencia, se crean campos en el espacio y dependiendo del nivel vibracional en el que está tu mente, tú estás en un estado, ¿sí? Entonces, ese estado de conciencia o ese estado de vibración es en el que vas a experimentar hasta que tu nivel de comprensión de la realidad aumenta, ¿sí? Y eso también tiene unos resultados, ¿no? Entonces tu vibración en sí cambia. Por tanto, llega un momento en que se genera, igual que estuviésemos hablando de una masa crítica, llega un punto en que no hay más capacidad de resistencia dentro de ese recipiente o digamos dentro de lo que es este cuerpo. Por tanto, cuando ya dejas este cuerpo, no puedes volver a entrar a este cuerpo porque tu nivel vibracional ya no compagina. Necesitas entonces trabajar desde otro plano dimensional. Y eso, bueno, hay algunas personas que no les gusta esa terminología, pero es la terminología que hoy tenemos para definir eso. No podemos seguir hablando en términos de que si el espíritu, que si el alma, que si, porque eso no sales de las 3, 4 palabras que en realidad tienes que utilizarlas para un montón de cosas y darle no sé cuántas acepciones, porque hay personas que son reticentes o se niegan a incorporar palabras que sean más acuciantes, más de hoy, ¿no? Sí, Más comprensibles, ¿no? mucho Para muchos. enredo la definición de alma, espíritu. Es Solo con demasiado la palabra complejo que espíritu se se hace un entremezclan. enredo enorme. Claro, que si los No. demonios son espíritus, pero no son espirituales. Yo soy un ser espiritual, pero no tengo cuerpo a pesar de ser un espíritu. Al final, como no, hay que empezar a decir, a ver, esto, estoy queriendo decir esto, y tenemos un montón de vocabulario hoy día
no necesitamos seguir usando ese tipo de palabras, ¿no? Que de hecho precisamente producen confusión, ¿no? Sí, Bueno, no sé si sí, supongo que respondí a la pregunta. sí, sí. Ahora, en relación al trabajo de Jesús, como se le llamaba, maestro, eh, ¿crees tú que hay, por lo menos de lo que conocemos en términos generales de algunos textos, de lo que tenemos de información, tanto en el canon como extra oficial, hay alguna relación que se asemeja en el libro de maestros a la manera eh, que vemos a Jesús ejerciendo ese tipo de, llamémosle, terapias con las personas en sus diálogos, etcétera? Lo que pasa es que estamos hablando de algo más sofisticado, como venía explicando en los programas anteriores. Si no hay unas bases, es muy difícil poder tratar de introducir de determinados conceptos. O sea, si tratases, por ejemplo, de imaginar a Yeshua, a Jesús, ¿no? Ahora en el siglo XXI, expresándose, utilizaría un vocabulario completamente diferente y muy posiblemente la mayoría de seres humanos le podrían entender. Si nos vamos a hace 3000 años, tendríamos que ver a qué cultura vamos, porque posiblemente lo hubiesen entendido muchísimo menos, ¿sí? A lo mejor si hubiese ido hace 2500 años a Asia, mm, habría tenido bastante más cabida, o entre los filósofos griegos, pero entre los hebreos estaba la cosa un poco complicada, ¿no? Entonces, hay métodos y digamos, metodologías para poder desarrollar algo, pero necesitas unas bases. De hecho, ¿por qué Johanna, no, Juan el Bautista, tiene que aparecer enseñando un tiempo antes de Yeshua? Porque tiene que preparar a la gente para poder entender a Yeshua, si no el trabajo de Yeshua iba a ser muchísimo más complicado, ¿sí? Y lo mismo es con el propio Yeshua. Él prepara el camino para después lo llama, para lo que se denomina los apóstoles, ¿no? Y ya tienen unas bases, ¿sí? Ya se crea una fama, ya, por ejemplo, lo que abre, lo que crea apertura, ¿sí? Es lo que denominan los milagros, ¿no? Entonces eso es, digamos, la propaganda de marketing para atraer personas, especialmente dentro de la cultura hebrea. Dentro de la cultura griega también era un poco impactante porque ellos no entendían muy bien cómo podían ocurrir este tipo de cosas. Puede que en la cultura asiática lo hubiesen visto como algo con lo que están familiarizados, pero llevado a otro nivel. Pero en la cultura griega ni en broma, ¿no? Entonces, cada cosa llega en su debido momento. Ahora, lo que hemos mencionado muchas veces, hasta la Segunda Guerra Mundial había muchas cosas que era muy difícil integrarlas dentro de la sociedad, y da igual si es la sociedad occidental o la sociedad oriental, porque había demasiados bloqueos dentro de los aspectos culturales. Ahora fíjate con el internet, WhatsApp, las redes sociales, a veces está uno hablando con gente de otros países y se crea hasta un español como más universal. Ya empiezas a entender modismos de México, modismos de no sé qué, algunos que ya conocen modismos de España, modismos de Colombia, entonces te acostumbras y tienes como un español mucho más amplio, entendiendo los modismos de diferentes culturas, pero esto nos lo ha permitido las redes, ¿no? El sistema internet especialmente. Pero en ese entonces había un bloqueo. No sabías prácticamente lo que pasaba en China, ¿sí? En los países árabes conocías por el mercado, pero en China era una sociedad muy cerrada. La sociedad japonesa era muy cerrada. Luego llegan los invasores al continente americano y empiezan a conocer una cultura con la que no estaban familiarizados, y ellos a conocer una cultura con la cual no estaban familiarizados, ¿no? Entonces, y luego cuando los europeos llegan también a África a esclavizar, también se encuentra con una sociedad muy, muy diferente. Entonces, todos estaban como en sus propios espacios, y digamos que los que estaban un poco más abiertos a ideas avanzadas en su tiempo eran los griegos, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial empezamos a encontrar como una especie de libertad, una libertad que intentaron ciertamente los protestantes, y eso lo que conllevó fue un montón de masacre, porque sabemos que la Iglesia Católica no quería permitir la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad de literatura, de opiniones, las artes, todas estas cuestiones que vimos con la, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, el renacentismo. Entonces, tenemos que para los años 70 había un despertar, y lo vemos en el ejemplo de la guerra de Vietnam. Cuando sucede el asunto de la guerra de Vietnam, esta excusa que buscan la cúpula del gobierno de Estados Unidos para meterse allá,
mm, ¿cuál fue la reacción del pueblo americano? Nadie quería ir a la guerra. Tenían que inventarse una razón para cual se alistasen. Entonces empezaron con esa propaganda, el tío Sam, tu patria, no es lo que el gobierno hace por ti, sino lo que tú haces por tu nación, etcétera. Y encontramos un montón de gente en las calles, y eso sucedió en Estados Unidos, muchísima gente durante la guerra de Vietnam, muchísimos, en contra en el Capitolio, en la Casa Blanca, quejándose, diciendo, no, 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 detengan esto porque esto está mal. ¿Y qué encuentras? Pues toda esta revolución de la nueva música que empieza a aparecer después, un poco, no mucho después de los Beatles, que parte de todo esto tiene que ver también con una agenda, ¿no? Pero la cuestión es, también se introduce el LSD, la marihuana y todo esto porque necesitaban generar una reducción de la tensión social porque había un crecimiento en el despertar de la conciencia. Por eso de ahí el nacimiento hippie, ¿sí? Y todo este concepto esotérico, que si el poder de los cristales, que si creer en el horóscopo, y, o sea, que a lo mejor se exageró un poco, sí, se exageró un poco, pero eso fue una muestra de cuando llevas mucho tiempo reprimiendo algo, que sabe la conciencia que te puede ayudar al crecimiento, pero como te han reprimido durante todo el tiempo, cuando eso se abre, revienta. Entonces hubo un crecimiento de mucho interés de las personas de entender ahora sí por qué, que no nos dejaban tanto tiempo entender, pero por qué el astro del Capricornio o el otro y por qué tanto tiempo ese oscurantismo. Sí, entender un poco mejor qué significan estas cosas de los cristales, qué significa esta cosa de las formas geométricas, qué significa. Entonces, eso generó, ¿no?, toda esta revolución de las cartas y demás cosas bueno, sí es cierto que muchas personas lo llevan a otro nivel que no les beneficia, como hablamos el otro día también del asunto de Alan Kardec, el hecho de invocar espíritus. Pero la cuestión es, a donde quiero ir es, empieza, digamos, una revolución en la búsqueda de la trascendencia. De ahí la palabra esotérico. Esotérico, que es la búsqueda de las respuestas que están en tu interior. En vez de buscar las respuestas en el exterior, que es lo que siempre han estado buscando en la mayoría de casos, los seres humanos que buscan respuestas. Lo buscan en los átomos, ¿no? Lo buscan en las cosas que se pueden ver, no lo buscan en su ser interior. Entonces, esta es la cuestión que empezó a avanzar. Luego está el punto de que ya desde hacía algunas décadas empezaba a mejorar los aspectos relacionados con la psicología, entender la mente, qué es la mente. De ahí todos estos asuntos con Mengele, los asuntos con el programa MK Ultra, los programas de investigación también de la psicología que tenían los soviéticos, lo que hacían los nazis, entendiendo hasta qué nivel llegaba el sufrimiento de una persona y qué podías extraer de una persona en ciertos estados de dolor y padecimiento, ¿no? Entonces vas entendiendo que más allá del aspecto de los átomos está el aspecto de la conciencia, ¿no?, de la mente. Entonces, como digo, y aunque algunas personas no sean partidarios de eso, las bases más importantes no solo las comparte Freud o Nietzsche, sino en realidad es a Carl Jung. O sea, Carl Jung es una persona que está avanzadísimo en la comprensión de estos elementos y que siente unas bases fundamentales. Entonces se empieza a preparar un terreno. Y por eso cuando llega la información del curso de milagros viene acompañada de otra ola de otras muchas informaciones. Y esto justo lo estaba comentando en un debate, que no me acuerdo si fue en el caso de la Salette en Francia o en Fátima, en Portugal, cuando entre las cosas que le contaron a estos niños, estas vírgenes que aparecían, estos extraterrestres femeninos, le dijeron, los ángeles de la antigüedad son los extraterrestres de hoy, seres cósmicos, digamos, o de las estrellas visitarán la Tierra en el nombre de Dios, ¿no? En nombre de Dios. Entonces, es como que ya ellos le anticiparon, o sea, hace un poco más de 100 años ya le anticiparon que iba, gracias a esta libertad, o sea, pese a que esto avanza hacia el presunto nuevo orden mundial, al mismo tiempo avanza en el crecimiento de la conciencia y por tanto ya se pueden empezar a entender ciertas cosas que hemos explicado ya tanto, que estos asuntos de la mitología no eran más que visitantes de otras partes y que se ha tratado tanto unos del lado de querer mantener su tiranía en esta parte de la galaxia y otros de querernos dar información, ¿sí?, de ampliar. Entonces tienes que ir poniendo un fundamento. Pueden tener ganas de darte una información, pero dices que esta gente no está preparada. Acuérdate lo que pasó en Egipto hace 10.000 años, cuando la conciencia Ra, todo el grupo intentó ayudar a los egipcios y empezaban a adorarlos. Dijeron, no podemos trabajar con ellos directamente, vamos a trabajar desde un ámbito psíquico. Lo hicieron muchas veces en los años 70. Que se vean ovnis, solo platillos. ¿Por qué? Porque no pueden, por un lado, por la parte legal, por la parte de la constitución de los países, meterse aquí. Y por otra parte,
no sabían si cómo íbamos nosotros a responder ante lo mismo, porque vamos otra vez con el asunto de la veneración a esta gente. Entonces lo que hacen es que busquen las cosas de arriba, pon la mira a las cosas de arriba, sí, llamar tu atención a que haya, y generaron de hecho una revolución. Me llama, me llama la atención algo que dices ahí desde el punto de vista histórico, y es que no sé si cuando hablas de la constitución de los países y también se habla de pues las normas de alguna u otra manera que establece la Confederación Galáctica de la no intromisión de manera abrupta, suena un poco extraño de que de repente en un punto de la historia lo que de repente conocíamos antes como mitologías, de los dioses prácticamente viviendo con la humanidad, según lo que pueden darnos de imagen, ¿verdad? De alguna información, los mitos, de repente eso desaparece. Y entonces uno piensa y dice, bueno, si había una legislación en la cual no permitía la intromisión, es que antes sí la permitía. Y yo solo recuerdo, y no sé, se me viene a la mente aquel verso del Antiguo Testamento en Génesis, cuando dice desde, no sé si desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Y no sé si en ese periodo de tiempo es que existió esa intromisión que, bueno, se ve bastante clara cuando ves en el Antiguo Testamento Nimrod, los gigantes, ves en el Antiguo Testamento la Torre de Babel, hablando prácticamente solo de la Biblia, ves en jubileos alguna información que te da que te dice, bueno, ¿será que realmente en ese tiempo sí había una intromisión directa? Y luego pues algo sucede dentro de la legislación de planetas que vienen y hacen un trabajo con la humanidad y dicen, no, 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 vamos a detener este holgorio y ya no se puede hacer esta intromisión y vamos a una segunda fase. O ¿cómo lo ves tú? Porque esta cuestión de que en un momento existe la intromisión tan abierta, y luego ya no, desaparece, porque hay vestigios de que prácticamente vivían entre nosotros, con sus vehículos, con sus edificaciones, con sus dioses aquí en la tierra, porque se ven conversaciones de ellos en algunos textos antiguos. ¿Cómo ves este punto de aparentemente están entre nosotros y luego no están, sino que es un trabajo más sigiloso, llamémoslo de alguna manera? Y adelante. Lo que pasa es que pasa por varias fases. Mientras no haya establecida una jurisdicción, ciertas cosas van a ocurrir. Cuando se ha establecido una jurisdicción, como puede ser una constitución, por más de 100,000 personas, es otra cosa. Cuando no hay nadie, ¿qué ley es la que impera? Entonces, antes de que estos cuerpos que estamos nosotros teniendo, ¿no?, existiesen en este planeta, lo que había era otras criaturas, ¿sí? Entonces, cuando algunos de estos individuos, pues no podemos decir que es una persona, es un grupo, es una familia, porque también vinieron también monarquías, también vinieron aquí. El planeta tenía otras funciones. Entonces, desde el punto de vista de gestión, dirían, bueno, el planeta que le llamasen, yo qué sé, como Urantia, yo qué sé cómo le quieran llamar. En la época de, no sé, hace 480,000 años. ¿Cuáles son las características del planeta X y Y? Vale, eso significa que si va allá un grupo minero, o si va allá un grupo para alcalinizar el océano, o si va un grupo de experimentación genética, ¿cuáles son los parámetros? Pues yo creo que las que siguen cualquier ley de derecho, ¿cómo se dice?, transterritorial, o como es el derecho del cielo, como se le dice, ¿no? O sea, cómo se gestiona el asunto de las cuestiones fuera de los territorios, ¿no? Entonces, hasta ese momento no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no estás invalidando el derecho de nadie porque no hay nadie. Estás yendo allá a un lugar que nadie va a exigir nada. Si quieres sacar o extraer un bórax, si quieres extraer oro, si quieres extraer diamantes, ¿quién te va a decir que no? El asunto es cuando ya empieza a haber cierta cantidad de personas cuando tienen que establecer una constitución, ¿no? Ese es uno de los asuntos principales con el tema de la Torre de Babel, es establecer un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial bajo una legislación que no seguía los parámetros de la Confederación. Pero eso viene a ocurrir muchísimo tiempo, o sea, incluso después del diluvio, ¿no? Como se le suele llamar. O sea, hace por lo menos
no sé, 12.000 años fue el diluvio, ponle cuánto tiempo, lo de Nimrod hace 6.000 años, no estoy seguro. Entonces, la cosa es muy distinta. Luego pasa que con el correr del tiempo aparece, o sea, diseñan el cuerpo humano y empezamos a encarnar en estos cuerpos, ¿sí? Mortales que tenemos ahora, que nos brindan todas estas prestaciones. Y ya empezamos a hacer 1.000 personas, 10.000 personas, 100.000 personas, de modo que ahora hay un conflicto porque están aquí mineros que no son de este planeta, están aquí genetistas que no son de este planeta, están aquí temporalmente, o sea, no son de aquí, son colonos, colonos entre comillas, ¿no? Y luego también hay monarcas, o sea, gente que pertenece a otro lugar y que tienen aquí una especie de asentamiento, una especie de extensión o embajada de su propio gobierno, ¿no? Pero no es de la Tierra. En consecuencia, ¿cómo manejamos eso? Entonces, ahora habría que ver quiénes son las almas que están encarnando ahí. Ahí es donde ya entra entonces una cuestión de política galáctica, si queremos usar el término política galáctica. Y dicen, vale, pero es que la gente que está entrando ahí, esos cuerpos, tienen genes de muchas partes. Este planeta tiene unas características. Esas almas que están entrando ahí tienen libertad y derechos. Entonces, ahora la política tiene que cambiar. No pueden seguir actuando de la misma forma. Entonces, o respetan un derecho internacional o nosotros intervenimos. O la otra es que abandonen el planeta. ¿Sí? Abandonan el planeta porque ahora ustedes, o sea, si ya se ha creado una serie de una raza, una serie de razas, con unas 7 razas distintas antropomorfas o llamémosle adámicas, ellos ya son una mayoría, nacen en ese planeta, ahora ustedes son los que son minoría, ustedes no son de ahí, ustedes ahora van a tener que dejar a ellos que ellos organicen sus propios asuntos. Si ustedes siguen interviniendo, nosotros nos metemos porque ahora ustedes están violando la libre voluntad y derecho de ellos. Entonces ahí no les queda otra desde el punto de vista jurídico y legal que abandonar el planeta, a menos de que se quisiesen ceñir a unas pautas de la Confederación y ellos no iban a querer ceñirse a ellos porque ellos tienen, a esta Confederación porque ellos tienen unas políticas propias. Entonces, en parte, lo que hicieron fue perder la jurisdicción sobre la Tierra, desde mi punto de vista. Ahora, ¿qué ocurre? Pasado el tiempo, ellos quieren regresar aquí porque hay muchas cosas que les benefician, ¿no? En especial porque sabemos que esta gente es dirigida por los Alfa Draco, ¿no? Los Sutum, ¿cómo se llama? Los Lacerta y toda esta gente. Entonces, ellos no pueden tener jurisdicción. ¿Qué hacen? Que nosotros creemos lo que se llama consuetude, o sea, algo consuetudinario, algo donde nosotros, por nuestro derecho de elegir, como puedes elegir votar por X individuo o aquel individuo, tú los eliges a ellos. Entonces, ¿qué hacen? Inducir a través del uso de ondas, ¿sí? Ideas. Entonces empiezan a influir en ellos las ideas, empiezan a aparecer de vez en cuando, pero tiene que ser de forma fugaz, no llamar demasiado la atención, no quedarse mucho tiempo, porque los pueden ver. Es como policía, ¿cómo se dice? Los que vigilan las fronteras, ¿no? Policía de fronteras o cosas así. Entonces te puedes acercar a la frontera, hacer escaramuzas, entras, te presentas, llamas la atención y te escapas. Entonces empiezas a crear una superstición. La gente empieza a decir, yo vi tal cosa, yo vi tal cosa. El otro día vi un carro celestial y apareció un ser. Tiene que ser los dioses de la antigüedad han vuelto. Entonces empiezan a generar, ¿sí? La especulación. Y esto lleva al culto. Entonces le van a empezar a hacer veneración. Cuando son 3 o 4, ¿a quién le importa? Pero cuando empiezan a ser 100, entonces ya empezamos a tener un problema. Decimos, ¿ahora qué hacemos? Porque ese pueblo está compuesto por 100 personas y las 100 están venerando a X individuo. No podemos vetarles ese derecho. Entonces, como hay una constitución, como hay un derecho legítimo de culto, ellos dicen, nosotros elegimos a este Dios, ahora ese Dios puede intervenir. ¿Por qué? Porque le hemos dado derecho. ¿Por qué Yahweh no podía intervenir para ayudar a los israelitas? Porque ellos están viviendo en Egipto y no le habían llamado para que les ayudara. Las circunstancias se tuvieron que poner tan graves para que ellos empezasen a decir, ¿dónde está el Dios de Abraham? Entonces, como ya son un montón de personas, dicen, ahora sí tenemos jurisdicción porque hay una mayoría, hay más de un 13, ponle un 30%, 35%, supone dentro de ciertos baremos una mayoría en términos, como puedes verlo en las votaciones, en las elecciones, ¿no? Entonces vas viendo qué es lo que piensa la mayoría. Un 30% piensa esto, un 20% esto, un 20%, un 10% tanto, aquello. Entonces hay una mayoría y gracias a esa mayoría decimos, pues tenemos derecho legítimo a intervenir y ayudar a esta gente contra la tiranía que están viviendo en aquellas circunstancias. Es lo mismo que el efecto apocalipsis. Mientras la gente no pida ayuda afuera,
¿sí? O no se ponga de Claro, acuerdo en contra de algo, no hay la oración. derecho. Ujú, la Porque lo que han oración. hecho ha sido votar para perder sus derechos. Entonces, aquí lo mismo, perdón, con la antigüedad. Como la gente empezó a venerar a estos dioses, porque estos dioses astutos dijeron la única manera de tener jurisdicción es llamar su atención para que ellos nos invoquen. Entonces empezaron a llamar a Odín, a fulanito y tal. Y muchas veces ni siquiera estos eran los dioses de la antigüedad, porque ellos ya habían cumplido sus tareas y muchas veces no les interesaban los asuntos políticos, como el caso de Apolo o el caso de Odín. Ellos pertenecen a otros reinos, en otros planetas, y algunos de ellos ni siquiera en planetas, y abandonaron la Tierra hace mucho. Pero algunos otros que les interesaba agarrarse de esa publicidad y decir, hey, yo soy Apolo. ¿Y cómo van a saber que es Apolo? No sabían si tenía los ojos verdes, azules, si tiene el pelo largo o corto. Simplemente si yo soy Apolo que he vuelto, y adórenme. Entonces la gente dice, ah, Apolo, Apolo. Y el verdadero Apolo a lo mejor está a millones de años luz. Entonces de esa manera consiguieron que hasta muchísimos demonios se aprovechasen de la circunstancia para eso. Entonces, ¿qué hace? Le das jurisdicción. Y ese es el problema que ocurre con los amorreos. Generaron una jurisdicción en una tierra que ni siquiera les pertenecía. Y cuando el pueblo de Israel quiso entrar ahí, no les quedaba otra que utilizar la fuerza, porque ibas a enfrentarte con la gente más satánica que estaba en el planeta Tierra, que estaban dándole jurisdicción sobre este planeta nuevamente a gente de lo más ruin, ¿no? Que ni siquiera es originaria de aquí, por así decirlo, ni siquiera son como nosotros, no tienen un cuerpo nacido aquí. Claro, y eso sin duda entonces sí estaba relacionado con lo que te comentaba, que a eso se refería la escritura cuando dijo que reinó la muerte hasta los días de tal, y hasta Moisés, porque luego pues ya en la era de Moisés se interviene en eso que tú ya nos vienes relatando ahorita, ese ruego del pueblo de Israel, bueno, en ese caso, ¿verdad? De esos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob que vivieron en Egipto, pues ellos hacen esta plegaria y bueno, cuando intervienen, a eso se refiere. Entonces, realmente cuando Moisés habló de esto. Y luego, pues ya posteriormente, como tú dices, lo volveremos a ver. Y bueno, y ya prácticamente no sé si el ruego será a Jesús o a quién se refiere la escritura cuando dice que la oración de los copos de los santos subía al trono. Si el ruego de la humanidad será enfocado ¿qué? ¿En Jesús o en qué crees que sea en esos tiempos finales o siempre precisamente la comprensión de la conciencia colectiva. ¿Cuál crees tú que se refiera la escritura en ese aspecto? Las dos cosas, porque a fin de cuentas, si te vas a encontrar a un gremio, entre comillas, de la cristiandad, van a orar a Jesús, aunque no saben, están orando a la jurisdicción de Cristo. La gente que tiene comprensión sobre el despertar de conciencia, está hablando sobre la conciencia colectiva, que es a lo que se refiere el Cristo. Entonces, de un modo u otro, aunque lo llamen diferente, es lo mismo. Y eso es lo que va a permitir que muchas personas puedan ser sacadas de la tierra mientras la tierra se depura, ¿no? De Exactamente. toda la actividad que ha acumulado. Eso es lo que yo siempre he observado como estrategia de Jesús muchas veces, de que pareciera que fuesen temas idolátricos hacia él, pero realmente es la comprensión de la psicología humana y prácticamente él obtener el título, porque pues vería que realmente el título de Cristo como tal, como no sé, llamarlo como el primero que representó lo máximo de ello, al ser él, obtener ese título, no sé cómo llamarlo, pero que esa implicancia era arropar prácticamente a esos que no iban a entender qué significaba la conciencia crística, pero él al abanderar el concepto, el título del Cristo, pues arropaba a aquellos que todavía estén en ese nivel de conciencia de idolatría, pero al él representar eso abarca, ¿no? Yo algo así lo veo, ¿no? Según lo que me estás explicando. Es como una cuestión basada en la constitución y la jurisdicción. Y es lo mismo aquí. Te pueden preguntar que si conoce la constitución. Mucha gente, ¿quién va a conocer la constitución de su país? Ni siquiera la policía la conoce. ¿Sabes? Conocerán algunos elementos. Igual que pregúntale a un abogado si se sabe todas las cláusulas de la constitución. Ni siquiera un juez se sabe todas las cláusulas. Pero pueden conocer cosas genéricas. Y luego en un caso específico en un tribunal estudian los parámetros legales, ¿no? Igual están tantas cosas. Entonces lo mismo aquí. La cristiandad tiene la constitución, ¿sí? Que es la base de la Torá, más toda la serie de libros que Esdras y después pues, lo que se considera canónico del Nuevo Testamento estructuran lo que podríamos llamar la parte de la constitución de lo llamado el nuevo pacto, la nueva alianza o el nuevo sistema judicial, ¿sí? O sea, donde está basado el nuevo derecho. Por eso hasta Moisés no existía nada de eso, no había una literatura jurídica
que nos protegiese a nosotros ni una información de la cual tú pudieses agarrar. Tú ahora, gracias a esta literatura, tú te puedes agarrar y decir, mira, es que escrito está. Y como está escrito, es ley. Pero si no había nada escrito, es como... Sí, No ese es es porque tú no puedas exigir o no puedas reclamar, sino que no tienes de dónde fundamentarte. En cambio, cuando algo está escrito, dices, no es que lo diga yo. Sí, yo sé que tengo mi derecho, pero es que aparte está escrito. ¿Me entiendes? Entonces, es distinto porque tienes un respaldo. Pero hasta Moisés no había nada de eso. Sí, ese es el detalle que detrás de todo, como siempre hemos hablado, detrás de cada paso que se ha dado desde arriba con la humanidad, la esencia siempre es la misma, ¿verdad? Y esto pues para quienes han logrado entender que está presente, o sea, que no hay ningún divorcio entre la Torá ni el Nuevo Testamento, ni en función de esencia, no hay ningún divorcio entre los textos Vedas y el Popol Vuh, o sea, no hay divorcio, o sea, hay la esencia en cuanto al espíritu de qué es lo que quería transmitirse está presente. Y ayer pensaba, yo creo que nos desviamos un poco, pero está interesante la conversación. Ayer o antier me caía el 20 por fin, entendí un poquito mejor lo que llaman ¿cómo se llama? No la teoría de cuerdas, la que unifica todas las cosas, la teoría de la relatividad. Hasta ayer entendí un poquito mejor, en esencia, que pues que lo que se estaba buscando es una teoría, como dice la misma, que unificara todas las cosas, pero en este caso era el conflicto que hay entre la comprensión de la física cuántica con la física newtoniana, las maneras como parece que se expresan diferentes, ¿sí? Entonces entran como en choque la una con la otra. Y sucede, yo meditaba y decía, pero es que esto es lo mismo que sucede en el ámbito espiritual, independientemente de cualquier religión, y si vamos a tomar el cristianismo o el judaísmo, ¿verdad? Tiende este aparente confrontación o diferencia, porque de repente tú ves a alguien que se enfoca únicamente, vaya, hablamos de un curso de milagros, que aparentemente únicamente su enfoque está a través de la psicología. Entonces, de repente lo que se ve en el estudio de estos textos espirituales es que están como aisladas las cosas. Aquel que todo lo quiere ver, como siempre hemos hablado, desde el punto de vista extraterrestre, aquel que todo lo quiere ver desde el punto de vista, entre comillas, espiritual, aquel que lo quiere ver de todo desde el punto de vista psicológico, aquel que todo lo quiere ver desde el análisis, no sé, de cómo se llama, de la cabala, y en realidad tú dices eso. Entonces, ¿dónde hay una teoría que te unifique todo? Porque aparentemente no hay, ¿no? Donde hay una herramienta que sea capaz de unificarte toda la comprensión que tenemos en los textos espirituales, porque toda se ve aislada. Bueno, hay uno que le llaman el TOEI, que es Theory of Everything, o la teoría de todo, que es como cogerlo todo. Lo que pasa es que, bueno, estás cogiendo teorías. Sí, ¿sí? Correcto. Y en este caso es el hecho de, vaya, tú empiezas a ver también, por ejemplo, personas que dentro del ámbito, ¿no? del conocimiento de la física cuántica empiezan a encontrar en los textos espirituales la esencia de lo que radica la física cuántica. Entonces, es interesante que nos estamos acercando a un momento donde empezamos a ver, bueno, poco a poco, y los que van teniendo la capacidad de la unificación de todas las cosas. O sea, está sucediendo en todos los ámbitos, como tú decías desde el principio, en las sociedades, en la tecnología. O sea, prácticamente cada vez más damos pasos de alguna u otra manera a la unificación de todas las cosas. Y es bonito verlo, que en todos los ámbitos se está expresando esto. A mí me gustaría, no sé si quieres comentar algo o continúo con alguna observación más. No. Ok, entonces, todavía quisiera aterrizar un poquito mejor la cuestión del libro de maestro, porque en función de cómo se llama, de entender mejor para qué va a servir a la vida diaria de la persona el libro de maestro, porque, a ver, no es para enseñar a otros, es para solidificar lo que ya aprendiste en la práctica. Es la tercera fase de cimentación en tu vida, pero si ya lo hiciste en ejercicios, ¿qué es lo que te presenta entonces como tal? ¿Nuevos ejercicios? ¿Qué es? Lo que pasa es que el término de maestro no es que le esté dando un título
como lo ves en el caso de por ejemplo, hablando de la Biblia, ¿no? Creo que es 1 Corintios 15. No es que te esté dando un título, sino que está hablando sobre una cuestión empírica. Cuando tú quieres una maestría sobre algo, ya tienes un control sobre una información y sobre unos elementos, desde el punto de vista espiritual, si lo queremos llamar así, ya tienes un maestro en el tema. Ya. O sea, no es que alguien te tiene que dar un título. Tú eres aquello en lo que te conviertes, ¿no? Entonces, si ya tienes esa información integrada, si ya tienes unas prácticas integradas, ya has llegado al nivel del maestro. Ahora como maestro es cuál va a ser tu perspectiva sobre las cosas y cómo vas a actuar en función de eso, porque lo que se entiende, y lo que bueno, aquí no lo hemos hablado en estos programas, pero lo recordarás de las clases que daba públicas sobre Cábala, la letra Lamed, ¿sí? Que es de Lilmod, es aprendes, y Melamed es enseñas, y la L es lo mismo en el concepto de la Cábala. O sea, no hay una información que tú recibas que no vayas a compartir con otros, porque tiene que haber una conexión. Por eso la Lamed, ves la letra que empieza más arriba y conecta hacia abajo, porque llega la información a ti, tú la integras, la procesas, la digieres, y en la medida en la que la vas perfeccionando, se te van a presentar circunstancias en las que la vas a compartir con tu prójimo, que o bien no está todavía en ese nivel, o con quien te vas a retroalimentar. Y él después continúa su fase. Entonces, dentro del tiempo y el espacio, nos estamos compartiendo información, nos estamos nutriendo unos a otros, donde algunos en ciertas cosas saben más, otras en otras cosas saben más, y pues se van integrando, y eso es lo que vemos en la sociedad. Todo lo que como sociedad hemos crecido es gracias a que nos hemos estado retroalimentando desde el internet, las tecnologías, la cámara, el micrófono, todo esto lo fabricó alguien en algún momento. O sea, nos estamos beneficiando de una computadora, o sea, ¿de qué cosa no nos beneficia? Mira a tu alrededor, todo es amor, todo es yo creo algo y ahora lo voy a compartir con otro para que le beneficie, para que le pueda sacar partido. Todo lo que vamos o sea, ¿qué de lo que nos rodea lo hemos hecho nosotros mismos? Lo ha hecho nuestro prójimo. Muchas cosas, hasta el gin lo fabricó alguien y puede decir sí, que es con ánimo de lucro. Con ánimo de lucro o no ánimo de lucro, lo hizo porque le gustaba, no lo estaban regañando, ¿sí? Entonces, también piensan que ese producto va a llegar a alguien y él le beneficia por la parte monetaria. Pero es que nos estamos retroalimentando. Entonces, todo es un crecimiento permanente de beneficio mutuo, y el conocimiento es parte de eso, pero también el conocimiento aplicado desde la lámpara, el reloj, el teléfono, todo es un conocimiento aplicado que nos está beneficiando los unos a los otros y seguimos avanzando pues en ese sentido, ¿no? Entonces, no necesitamos ver el concepto de maestro como la idea de un profesor o como la idea pues del sabio que lo veneran y que es mejor que los demás. No, no hace falta llegar o ver las cosas de esa manera, sino es la retroalimentación, ¿sí? Como por ejemplo, como mucho me llaman, no, me dicen máster, sí, hace tiempo. Entonces yo estoy compartiendo una información de lo que yo sé hasta el nivel donde yo sé, pero también estoy alimentándome de lo que otros saben, en el nivel que saben, hasta donde pueden aportar. Entonces voy aprendiendo aquí de esto, aprendiendo de lo otro, ellos también aprenden de esto. Entonces todos estamos dando información y hasta el que más sabe, muy, muy a menudo todavía sigue aprendiendo hasta de aquellos que se supone que saben menos que él, porque entonces es un conocimiento permanente, o sea, es una ida y vuelta de información. Y ese es el concepto del maestro. Has llegado a un punto de administrar una información, gestionarla en ti, o diría, de tener una información, de entenderla, de irla practicando y ahora vas a ver cómo la vas a practicar o integrar dentro del medio en el que tú te estás moviendo. Eso también implica en parte la responsabilidad. Y esa responsabilidad es de lo que está hablando el manual del maestro. Cómo tú vas a hacer las cosas de la mejor manera posible para que lo que se supone que has asimilado, lo que estás todavía asimilando, porque es un proceso de perfeccionamiento, lo compartas con tus congéneres. Y es por ahí por donde va el concepto del maestro, es la Ok. responsabilidad. Igual que el muchacho Ujú. que va al ejército y le dan un arma, lo primero que hay es una toma de conciencia. Esto no es un juguete, ¿sí? Tiene que ser consciente de que el fusil y las granadas y las balas, esto no es un juego, esto no es un videojuego, esto no es como jugar al Airsoft. Esto es un arma que tú puedes acabar con la vida de alguien si no eres prudente con lo que haces, ¿no? Entonces,
Lo mismo es aquí, es la responsabilidad que hay en el hecho de tener una información y cómo la vas a gestionar. Tienes que también tener una preparación en ese sentido y para eso está el manual de maestro. ¿En qué forma se expresa esta esencia de querer transmitir del libro de maestro en cimentar en la persona la responsabilidad de lo que significa, lo que se ha practicado, lo que se comprendió, lo que se entendió, lo que se guardó en la mente y luego se pasó a práctica? ¿De qué manera lo expresa? Igual que el libro de contenido, o nuevamente ahí nos encontraremos con ejercicios, o simplemente es a través de un contenido que se va desarrollando, que se le va explicando la responsabilidad. Ya no hay más tareas que hacer en el libro de maestro. No hay más ejercicios. En realidad, mira, en el curso, Yeshua dice, parafraseando, ¿no? No estás obligado a compartir esta información con nadie. Es como cuando los evangelistas sí, bueno, la cristiandad o cualquiera que hace proselitismo piensa que está cumpliendo con un deber divino, que tiene que hacerlo por salvar a su prójimo. No tienes que salvar a nadie porque ya todos estamos salvados. Lo que tienes que hacer, lo que en realidad tienes que hacer es ser sincero contigo mismo y ver que, como agrega en esta misma cita Yeshua, no estás obligado, pero tu padre, refiriéndose al de arriba, te agradece, ¿sí?, que quieras ayudar a tu prójimo compartiendo esto, pero no estás obligado. O sea, hay que quitar el concepto de la obligatoriedad o de la responsabilidad en esos términos, sino más bien en el sentido de soy responsable conmigo mismo, pues en el sentido mismo de la conciencia, de querer hacer las cosas de forma eficiente, diría. La palabra sería entonces eficiencia a la hora de hacer esto y en la práctica, porque si nada real puede ser amenazado, porque nada irreal existe, entonces no hay miedo, no hay peligro. Por tanto, no hay prisa, porque somos... Pensé que no veía mi cara. Porque somos eternos, ¿sí? Aunque estemos en un cuerpo temporal, somos eternos. Entonces, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la preocupación? Es que tengo que salvarlo. ¿De qué lo tienes que salvar? ¿Sí? No hay que salvar a nada de nadie. Sencillamente compartimos las cosas. Y esta información, cuando tú la aplicas, empieza a, por extensión, eliminar los problemas que estamos teniendo en la vida cotidiana, que están basados en la falta de conocimiento sobre algo, pero por encima de todo, lo que es la mente. Si no controlas la mente y no controlas el sistema de tus emociones, o la jerarquía de valores, de la energía que fluye de ti, pues ocurren cosas negativas para contigo mismo. Aparte, lógicamente, de las leyes universales o terrenales sobre dañar a otro cuando se aplique la justicia, porque al final vas a tener que remediarle, ¿no? Mira que... entonces, por ahí sí. por donde va la cosa. Mira qué interesante, porque me leíste la mente. Para el cierre del programa tenía listo esa última pregunta basada en lo que acabas de decir. Prácticamente en la idea egoica de pretender que nosotros somos salvadores, de pretender que tenemos por obligación que hacer. Yo creo que es que, a ver, por eso a mí siempre me ha encantado darle vuelta a la palabra obedecer, porque si entendemos que el problema que tenemos siempre es el lenguaje, veríamos lo interesante de muchas cosas. Es el hecho de que la palabra obedecer, si tú me dices a mí, Racedik, tú tienes que obedecer a ser maestro, pues yo me quedaría un rato rascando la cabeza y te diría, pues en parte sí, en parte no. ¿Cómo así? Me diría alguien. Pues sí, es que mira, ve, si tú me estás diciendo que yo tengo que obedecer desde el punto de vista de la concepción egoica que se entiende de obedecer como aquella obligatoriedad, que si no lo haces tienes una consecuencia de pena, y si no lo haces entonces no estás satisfaciendo el deseo o el dictado de aquel superior y te vendrá consecuencia, o no lo haces porque no lo haces porque no amas a aquel. Entonces estás como tenés la obligación, pero, o sea, es decir, tenés que hacerlo de una manera que va en contra realmente ¿cómo decirlo, Dios mío? Para entenderlo mejor.
que va en contra de una comprensión superior, ¿no? Y aquí es donde quiero complementar. Yo te diría que sí, tengo que obedecer, si entiendo el término obedecer como ser consecuente, ser coherente, ¿no? Ser... coherente, consecuente sería la palabra, porque es que a veces correcto. pasa eso, hay palabras que están estigmatizadas. Exacto. Y tú las entiendes de determinada manera. Exacto. Pero a lo mejor no se está refiriendo a eso. Exacto. Entonces, porque, por ejemplo, si una persona estuvo enferma de, no sé, de un cáncer, de un lupus, de lo que sea, y esta persona encontró un camino natural de sanidad, se dio cuenta de la trampa de las farmacéuticas, de diabetes, lo que sea, y encontró un camino natural de curarse. Esta persona lo que más va a querer hacer es un comportamiento muy natural del ser humano y del ser divino que somos, es compartir de lo que hemos recibido. De gracia recibiste, de gracia dar, pero no es una obligación desde el punto de vista egoico de que si no lo haces, entonces no sos buena persona, no sos lo mejor, sino que es algo natural, es una expresión natural y tú dices, ¿cómo yo no voy a querer que los demás sepan, los que están sufriendo, cómo no voy a querer yo que estos que están sufriendo sepan que hay alternativa, que hay una opción para curarse? Entonces hay un espíritu de compartir, de ser coherente, aunque no conozcas el verso de gracia recibiste, gracia da, pero hay una conciencia en ti, hay un fuego que te mueve y dices, yo no me puedo callar esto, yo tengo que hablar esto, yo tengo que expresar esto, yo tengo que decirle a los demás, y te conviertes en maestro de lo que viviste, de lo que aprendiste, ¿no? Y empiezas a compartirlo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista cabe el concepto de obedecer, porque eso es consecuente, coherente con la gracia que recibiste, con el regalo que recibiste, y es un regalo que no te quieres quedar. Y es algo muy natural que no está basado en es que si yo no lo hago, Dios me va a castigar porque la sangre de mi hermano será reclamada a mí. Sí, pero no, a ver, sí, esos versos tienen verdades, pero hay que saberlas extraer para salirse del hilo tan delgado de querer hacerlo por miedo, por el miedo al que dirán, por el miedo al ¿cómo se llama? Al que Dios se va a enojar conmigo, por miedo a que le estoy fallando a Dios. No, nada que ver, no es en eso, es ser consecuente, ser coherente, es una expresión natural. Y eso aquí es donde viene el otro aspecto de lo que mencionabas, del cuidado de lo que mencionabas. Y es la idea que se cimenta en las iglesias con el tema de la evangelización, ¿no? De que tenemos que ir a salvar, tenemos que ir a rescatar, cuando en realidad vamos a lo mismo. Es el consecuente, porque el problema es cuando te sumas a la mochila de cargas, la idea que tenés que hacerlo, o sea, el miedo, la manipulación, la fuerza, la fuerza no sana, la fuerza insana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Caemos en estos errores de que nos creemos, ¿cómo se llama? Salvadores de los demás, y es más bien donde torcemos lo que podríamos ayudar, donde se conjugan nuestros miedos, nuestras ansiedades, de que vemos que aquel hermano que está mal, y entonces yo tengo que ayudarlo, y ¿qué hacemos? Destruimos las cosas porque empezamos a manipular, a forzar el miedo, la ansiedad de que a aquel le va a ir mal, de que si no hace caso. Es cierto, si no hacemos caso al consejo, si no entendemos, pero de eso a meterle miedo, ansiedad, algo egoico, ¿no? De que yo tengo la verdad y vos tenés que entenderla, porque yo sí la descubrí, y entonces si vos no la entendés, vos te vas a ir al infierno, y empieza entonces toda la parte negativa. Y es ahí donde tú nos estás ilustrando que no ese es el camino. El camino de la maestría, del maestro, del discipulado, del disciplinar, no es eso, es simplemente el ejemplo y el compartir. No, eso sería el ejemplo y el compartir, pero desde una plataforma sana, ¿no, Freddy? No de una plataforma donde hay ansiedad, donde hay que yo tengo la verdad, que me tenés que creer a mí, de que yo sí tengo la verdad y este es el camino. O sea, no, es una plataforma de querer un compartir y respetando, creo que esa es la clave, respetando el nivel de conciencia del otro, respetando qué es lo que más nos cuesta, ¿no? Nos desesperamos porque nos pasa con nuestros hijos, con nuestras esposas. Sabemos que hay cosas que es lo complicado, sabemos que hay cosas que están haciendo daño, pero en nuestro saber que hay cosas que hacen daño, hacemos más daño nosotros, queriendo forzar lo que no se puede forzar.
y lo que habrá que pedirle al Espíritu Santo, por eso está el curso de milagros, para saber cómo vas a lidiar con esas cosas que sabes que están haciendo daño a una relación, al hogar, al matrimonio, pero no las puedes forzar. Yo no puedo forzar a que mi hijo cambie de mentalidad de un día para otro, a mi esposa, y es donde cometemos los errores. ¿Cuál sería entonces la mejor manera de entender la responsabilidad del maestro, Freddy, del ser guía, de que identificas un problema para extender por una manera muy natural y obedecer a partir de ser consecuente, ser coherente con lo que quieres enseñar sin mezclar principios de egoicos? ¿Cuál crees tú que debería ser la mejor plataforma en nuestro interior para expresar esto? Lo primero, y que es la base siempre de todo, es uno mismo. Es que cualquier proceso de terapia tiene que hacerla primero uno a sí mismo. De psicología, primero uno a sí mismo. De entender qué está pasando es primero a ti mismo. Cuando tú has pasado por ese desierto, ¿sí? Cuando tú te has perfeccionado, entonces estás en condiciones de poder trabajar. Por eso el libro es el tercer libro, porque primero tienes que conocer la información, luego practicarla y entonces luego adquieres una maestría para empezar la preparación de cómo vas a desarrollar eso. Entonces pasas a la parte de la terapia, ¿sí? Que es cuál va a ser la dinámica o la metodología que vas a utilizar para ayudar en la curación, porque básicamente ese es el término que utiliza el curso. La curación, porque la curación va, o sea, el punto no es la curación física, ¿sí? Sino la curación mental. Luego que cuando hay una curación mental, hay una curación emocional y por extensión se acelera el proceso de curación del cuerpo. O si no había curación, se produce curación. Pero lógico que también el tiempo de curación va a tomar su tiempo. Por eso está tan conectado el asunto del proceso de sanación de la mente con muchas de estas cuestiones de la neuroemoción y, bueno, todos estos temas de la biodescodificación o como sea que le llamen ya hoy en día, sí, que es, pero pues, ya es otra temática, ¿no? Mire qué interesante lo que acabas de comentar, porque a ver si, ¿cómo se llama esta mujer? Déjame ver si encuentro el nombre. Método Zen. Ay, Dios mío, dame el nombre de esta mujer. Kathryn Kuhlman. No. Ella recién hace un año o 2 años murió. Tiene enseñanzas muy bonitas sobre alimentación consciente y desarrolló un método que le llamaba el método Zen. Es irlandesa ella. Ay, Dios mío, me encantaba verla. ¿Cómo se llama esta mujer? Dios mío. Lo de la ciencia Zen y la filosofía del Tao, que todo lo hago del Tao. No, ella sí sustenta mucho en ello, pero así le puso ella al método que desarrolló. Vamos a ver cómo se llama. Espera. Vamos a ver si lo encuentro. No está. No recuerdo. Es que no tengo cómo buscarla. Vamos a ver. Sí, con esto. Si con esto lo encuentro. Libro de alimentación consciente. Susan Powell. Muy bien. Ya. ¿Sí la conociste de ella? ¿No supiste de ella? Ella vivió en España por mucho tiempo. Sí, pero no sé si he leído algún libro de ella. Sí, yo veía muchos de sus videos. Es que me llama la atención lo que dijiste, porque es una paradoja. Es una paradoja lo que te voy a plantear ahorita y como tú la ves. Por ejemplo, Helen Schucman muere de cáncer. Helen Schucman muere de un cáncer. Ella recibe un libro, recibe información de un libro y tú no estás ahora diciendo que es lo que hace el libro de maestro, ¿verdad? Que incluso sabemos que el libro también tiene propósito de llegar a curar. Pero Helen Schucman muere de cáncer. Ahora, Susan Powell a los 18, 19, 20 años recibió una noticia de que ella tenía un tipo de, no sé si era leucemia o qué era, pero la probabilidad de vivir era del 1% de Susan Powell. Y ella logró revertir eso con
bueno, ella explica en su testimonio cómo lo hizo a través de recibir información y desarrolló su propio método. Y fue alimentación consciente, ayunos intermitentes, alimentación consciente, etcétera. Pero Susan, no sé si es que se le reactivó, qué fue lo que pasó, y muere. Y son personas, bueno, en este caso de Susan, o sea, yo no puedo comparar a Jenny Schuckman con lo que recibe. No sé si Susan Powell se sometió al curso de milagros, no, a un curso de milagros, no lo sé, pero cuando yo hablo de ella, porque vi sus videos, leí algo de ella, y me llamó mucho la atención cómo es que muere. Y si he escuchado... ¿Ah? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema de que muera? Ahí es donde quiero yo conversar contigo. O sea, son cosas que yo me planteaba en algún momento, pero también entiendo que cada quien decide la manera como se vaya. Para que le puede parecer tonto decir, pero alguien murió, decidió morir de cáncer. Bueno, como alguien podría decir tanto que entendía Yeshua, Jesús, y se murió. Sí. O tanto que podía entender y demás y lo crucificaron, no podía haber muerto de otra manera. Claro, y entonces en este caso pues, habrá que ver... Ese error, perdón, justamente de otro de los grandes estigmas de la sociedad, el concepto de la muerte, que está sobreestimado, en especial porque creemos que la mayoría de personas creen que son un cuerpo, o muchos creen que son un cuerpo, o que viven una sola vez. O sea, viven en un cuerpo una sola vez. Entonces, claro, lógico que si lo planteas de esa manera, pues todo se vuelve un poco más, hasta más estresante vivir o con esa ansiedad de que no sabes qué te podría pasar y dejas de existir. Pues, viéndolo de esa manera, lógico, es supremamente desesperanzador. Pero si entiendes que todo en la vida en la existencia son transiciones, dices, bueno, pues lo que a mí personalmente me lamentaría es dejar con el dolor del vacío a seres queridos. Pero por lo demás, pues continuamos. Es correcto. Y nos volveremos a ver. Y aquí está el hecho de como una vez escuchaba también a Emilio Carrillo, dando una ilustración sobre esto de una persona que decidió morir de cáncer, porque ella aprovechó el cáncer para hacer testimonio para los demás, aprovechó la enfermedad como un método de aprender a vivir con ella desde la conciencia, ¿sí? Desde el no miedo, desde la aceptación, pero diciendo, ok, hasta aquí llego. Y me voy a despedir así me voy a despedir, pero como que dice con buena cara, con buena actitud, pero así me voy a despedir. Y suena extraño realmente, pero son personas que a la final, si solo dijeron por decirlo, su vida manifestó hasta último momento ese brillo, esas ganas de maestría, de querer insuflar a los demás, influir de manera positiva a los demás ante la adversidad. Entonces, podemos ver el ejemplo tan simple como si estuvieses en la primaria y todos están esperando a final del curso para pasar a secundaria, pero tú dices, muchas gracias, me despido, nos vemos, y a mitad de curso te largas del instituto. Y puede que mucho tiempo después te encuentren en la secundaria y te dirán, ¿y tú cómo llegaste hasta aquí? Dice que ya estaba preparado, yo no necesitaba un título. Entonces lo mismo en estos casos. Dentro de 1000 años, 100 años nos volveremos a encontrar, pero algunos que ya estaban preparados dijeron, ¿para qué necesito más años? Si yo ya entendí esto, me quiero ir. Pero lo que no va a hacer es tirarse por un edificio. Entonces lo que hace es que magnéticamente utiliza sus emociones para atraer lo que matemáticamente podríamos decir que es probabilística o estadísticamente más factible, que sirviese como herramienta para ayudarle al cese de las funciones del cuerpo, para poder abandonarlo. Y eso es todo. Claro, exacto. Y ya cierro el programa con este versículo, que es la parte que quería coronar, en que gracias al Espíritu Santo por guiarnos de esta manera. Y es que, a ver, aquí Jesús dice, al que oye mis palabras y no las guarda, y yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Vea que aquí resume la maestría de Jesús en estas palabras. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, pero nosotros juzgamos, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y es aquí donde hay una expresión muy importante que siempre lo que mantengo yo, es que todo depende. Bueno, ¿Jesús vino a salvar el mundo? Sí y no. Y aquí donde pongo otro ejemplo. Muchas veces se dice que hay personas que mueren con el objeto, el propósito de salvar a otros. Y
es aquí donde hay que saberle sacar el mejor sentido a muchas de las cosas que pasan, porque hay que quitarlo, limpiarle el punto de idolatría. Porque si nosotros de repente en una oración recibimos un mensaje de que alguien murió y decimos, no, es que esta persona dio su vida para que los demás se salvaran, viviesen, hay que entender las palabras, que es lo que está diciendo. Porque vaya, por ejemplo, hay personas que de repente hay padres que fueron muy malos con sus hijos, muy malos, sí, o el peor ejemplo. Y entonces se murieron. Y esa muerte, en cierta manera, era necesaria porque podría brindar la oportunidad de un cambio a los hijos para no seguir ese modelo, ¿no? O de repente que el impacto de la muerte del papá, en la manera como muere, ¿verdad?, les haga como golpear la conciencia y decir, mi papá murió por esto. Entonces, alguien puede decir, recibir una palabra y decir, no, él dio su vida por sus hijos. Sí, desde el punto de vista de la conciencia más elevada, sí, si el ser que habitó ese cuerpo dijo, no, ya es momento de partir, porque con esto, desde el yo superior, ¿no? Vámonos, ¿no? Porque aquí, necesitamos que con esto impactemos la vida de los demás. Ciertamente, murió por salvar a los demás. ¿Cabe el término? Claro que sí. Lo que no cabe es el término idolátrico, ¿no? Igual con Jesús. Cuando Jesús dice, vino a salvar, es que, y aquí lo dice muy claro con las palabras, con el mensaje, Freddy. Dice, sí, oye mis palabras, es el mensaje, lo que salva es el mensaje, lo que salva es la información, lo que salva es la aceptación, la asimilación del impacto de la información, de la situación, porque que alguien se vaya es información. O sea, si lo vemos en lo más puro, es una información la que deja, la que impacta, etcétera. Entonces, no sé, ¿qué opinas de esto para cerrar? Bueno, que en parte también me ha ocurrido a mí. Yo estuve estudiando hace, no sé, más de 10 años todos estos asuntos de la biodescodificación y la sanación del cuerpo, y al final llegué al punto de pensar, por la experiencia, ¿a quién le interesa que sanarse? Cuando en realidad, si uno lo analiza desde el punto de vista subconsciente, pocas personas quieren en realidad sanarse. Entonces yo opto por no me meto en la vida de nadie. Sí, lo que tenga que ver conmigo, me centro en mí. Si ves que me pasa de vez en cuando con alguien que sí muestra interés por querer entender lo que es la sanación, entonces me pregunta qué se podría hacer en este caso, qué podría hacer. Entonces le digo esto o aquello, porque veo que realmente sí pone interés. Lo mismo que pasaba con Jesús. ¿Realmente quiere ser sanado? Sí, vale. Pero si no, se hacía loco. ¿Por qué? Porque es que lo que no quiere el ser humano es sufrir. Pero eso es otra cosa distinta a que quiera ser sanado. Porque el subconsciente sabe que la sanación física, que el asunto físico tiene que ver con una cuestión mental. Y tú tienes que ir primero a la cuestión mental. Y pocas personas quieren hacer una revisión sobre la cuestión mental. Lo que quieren es que le den un fármaco para que no le moleste el resultado final, pero no se quieren ir al interior. Entonces, tú le puedes dar a una persona la información. ¿La acepta o no la acepta? Bueno, eso es problema de él, eso que está diciendo. Yo no lo juzgo. Si no te interesa, es asunto de él. Pero las palabras que yo digo os juzgarán a vosotros, que es lo que dice después en la frase. Es decir, yo te estoy dejando la información, no te interesa, pues ahí en la información está la manera en la que te vas a aliviar del problema que tienes, que le vas a solucionar tus problemas. No te interesa, pues tú te has juzgado solo, porque la información te la dejé ahí. O sea, a veces pasa eso, Es a veces correcto. no quieren, entre comillas, ayudar, pero en realidad muchas personas no quieren ser ayudadas. Lo que quieren es que les quites la molestia, pero no la razón por la cual tienen esa molestia. Ese es el problema que tenemos siempre, que nos quiten la molestia y no realmente el ser salvados, el ser sanados, el ser restaurados. No es lo que queremos. Bueno, una vez más agradecido con el Padre por tu vida, por acompañarnos en este programa, por llegar a este punto, este momento. Pareció que hubo un momento donde nos fuimos por la tangente, quizás, pero fue provechoso y luego logramos conectar. O bueno, el guión del Espíritu Santo sabe cómo guiar las cosas. Era necesario para tener un poco la maestría. Vaya, cada quien verá qué le saca en relación a esto, pero de que la información estuvo muy interesante, muy edificante, pues no le pongo duda. Así que, don Goodman, pues agradecido, será hasta mañana que continuemos ya, que entremos con el libro de contenidos, ¿verdad? Y empezar a explorarlo, empezar a explorar el primer capítulo. Nos vemos entonces, don Goodman. Bueno, que esté muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Esto fue Ve Ocultas. Ve Ocultas. Ve Ocultas.